Muy bien, vamos a dar comienzo a nuestro webinar de hoy, que lleva por título Facilitadores y desafíos de los enfoques colaborativos en evaluación. Quisiera comenzar dando los agradecimientos a la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y particularmente al área social comunitaria de la Facultad de Psicología, que nos ha brindado el apoyo para poder realizar esta actividad. Este webinar es parte de las actividades que estamos realizando de difusión de nuestro diplomado en evaluación participativa de programas sociales. En esta versión 2024, que es nuestra segunda cohorte, contarles que tenemos eh, este diplomado que parte el 15 de octubre con un cuerpo de docentes nacional e internacional especializado en el área. Y bueno, tenemos este webinar hoy día con dos grandes invitados a quienes quisiera agradecer por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación hoy. ¿Ah? Estos invitados son el doctor Bradley Cousins y Anne-Marie Kastelman. Es para nosotros hoy día un honor tenerlos a It's an ambos honor con for us nosotros to have y you both poder here conocer un today poquito más de and su to be trabajo able to learn more. y compartirlo también con las personas que están interesadas en el ámbito de la evaluación de programas y particularmente con los enfoques participativos y colaborativos. ¿Mm? Antes de comenzar la actividad propiamente tal, quisiera contarles un poquito más quiénes son nuestros invitados. Brad Cousins es profesor emérito de evaluación en la Facultad de Educación en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Él es un reconocido académico en el ámbito de evaluación, conocido por su valiosa contribución a este campo, especialmente en lo que tiene que ver con los enfoques colaborativos y participativos en evaluación y al desarrollo de capacidades también en evaluación. ¿Ya? Brad tiene numerosas publicaciones, entre las cuales cuentan capítulos de libro y también múltiples artículos científicos que han sido de gran influencia en este campo, en la evaluación y especialmente en el ámbito de la evaluación participativa y colaborativa. Abordando, por ejemplo, en sus artículos el tema de los procesos de evaluación en un análisis de sus dimensiones y en torno a los principios basados en evidencia que guían a los enfoques colaborativos en evaluación, que es parte de lo que nos va a presentar hoy día. Por su parte, Anne-Marie Kastelman es investigadora asociada al Centro de Servicios de Evaluación de la Universidad de Cincinnati, en Ohio, Estados Unidos. Es candidata a doctora en la Universidad de Claremont en el programa de Evaluación y Métodos de Investigación Aplicada. Anne-Marie practica la evaluación de programas con una afinidad, una cercanía por los enfoques participativos y colaborativos de evaluación y ha desarrollado también un trabajo muy interesante en el ámbito de desarrollo de capacidades en evaluación. Ha escrito también múltiples artículos científicos en la materia, entre los cuales quisiera destacar especialmente uno que leí esta semana, que es del año 2024, con otra colega, sobre competencias de evaluadores para poder desarrollar también capacidades en evaluación, que es un artículo muy interesante que nos presenta ahí este campo que, que podemos nosotros también desarrollar. ¿Ya? Agradecerles nuevamente a tanto a Brad como a Anne-Marie por su disposición y por estar hoy día con nosotros acá. ¿Mm? La presentación hoy día, el webinar, se estructura en dos partes. Vamos a tener una primera parte de alrededor de 30 minutos, en donde ambos nos van a presentar estos principios en torno a los enfoques colaborativos de evaluación y van a cerrar con algunos desafíos también importantes relacionados con la adopción de estos enfoques. Y luego vamos a terminar la presentación, vamos a tener un espacio también alrededor de 30 minutos de preguntas y respuestas donde los asistentes van a poder comenzar un espacio de diálogo con nuestros presentadores. Un aviso antes
antes de darle la palabra a Brad, es para quienes quieran escuchar la presentación en español, diríjanse a la parte baja de su pantalla, en donde dice interpretación, y hagan clic en español. De esa manera van a poder escuchar ustedes la presentación en español. Así que, bueno, muchas gracias y dejo con ustedes a Brad Cousins. Gracias, Rodrigo. Um, Gracias, buen día Rodrigo. a todos. Buenos Gracias por días a todos. participar. Gracias por participar. Lamentablemente, mi español es Lamentablemente, muy mi español limitado, es muy por limitado, lo que hablaré en inglés y así dependerá por lo de la que hablaré traducción. en Gracias por inglés. su paciencia. Gracias por su I'd paciencia. just like to thank Me gustaría Rodrigo for a very agradecer nice a Rodrigo introduction. por esa It's gran a pleasure to be here with presentación. you today. Es un placer And para mí estar aquí very hoy. excited that Anne-Marie Estoy is muy feliz able to de be que with us Anne-Marie today as well. también puede estar Anne-Marie, aquí do you want to también. just say hello to folks before we get underway? Anne-Marie, ¿quieres saludar a las personas antes de que empecemos? Muchas gracias, Brad. Hola a todos y todas, mucho gusto. Estoy muy encantada de estar aquí presentando con Brad sobre este tema que es muy importante para mí. Gracias. So we can see that Anne-Marie is on the other end of the spectrum when it Podemos comes ver to que Anne-Marie linguistic está al capabilities otro in lado del Spanish. espectro en términos de capacidades lingüísticas. Yes, Ella okay, habla let's get español. underway. Pero bueno, This is comencemos. going to be a fairly rapid Esto va a presentation ser because una we want to presentación preserve bastante time rápida for porque queremos discussion dejar tiempo and para question and discusión answer. y para preguntas y So we're going to talk a respuestas. little bit about the Vamos a background, hablar un poco de los talk about antecedentes collaborative and participatory approaches. de We're going los to focus on enfoques the colaborativos y basic principles participatorios. Y después vamos a enfocarnos en los principios for collaborative evaluation. para la We'll look at some evaluación questions that we might want to consider, colaborativas. but Y Anne-Marie and I también are going to talk hay about varias cosas que deberíamos considerar, facilitators pero and vamos a hablar más de challengers, de los because we're desafíos going y to los draw from our own facilitadores, practical experience basándonos en nuestra propia experiencia actually práctica, doing eh, participatory or collaborative haciendo evaluation. evaluaciones And then we're going to have colaborativas a y Q&A. So participativas. Y después Steve, van a haber don't be shy. preguntas. If you have Entonces, questions during the no duden en Q&A, hacer try and answer preguntas. everybody's questions. And Vamos a we'd tratar like de to hear from responderlas you also todas. Por supuesto, about nos what's going gustaría on in your saber own qué es lo que está jurisdiction. pasando en su propia jurisdicción. So, Entonces, first of all, primero que nada, let's see. We need to define collaborative es approaches to necesario evaluation. definir los And enfoques basically, colaborativos de we're talking evaluación. about Y evaluations básicamente that estamos involve hablando de training and evaluaciones developments en in que logic and las methods. personas están And they capacitadas en la work lógica y los collaboratively with métodos members of y the trabajan en program colaboración community con miembros de la working with comunidad del stakeholders programa, to como partes produce, to interesadas, co-produce para knowledge in coproducir health, education, conocimiento social sobre intervention. So that's intervenciones the en salud, basic educación definition. y And en if you're sociales. evaluators Esa and es you're la definición gathering data básica. from Si ustedes son community evaluadores y members or están stakeholders, recopilando but they're datos not really sobre los miembros de involved la in comunidad, shaping the pero knowledge, ellos no that's están not participando participatory en formar el evaluation. conocimiento, That's eso no just es an una evaluación evaluation where participativa. Es solo una evaluación your data collection mechanisms donde los include mecanismos de those groups. recopilación de datos incluyen a estos grupos. So there's a case for developing principles for Hay un collaborative caso para approaches to desarrollar evaluation. And I'm going principios para enfoques colaborativos go de through this really evaluación. quickly. Voy a First pasar of all, rápido there's a por esto. growing Primero que family of nada, hay una collaborative familia approaches. It's creciente becoming de more and more enfoques popular colaborativos. Es every cada vez más popular, se There have están been some volviendo cada vez más recent populares. developments of interest, Ha and habido actually avances these are recientes de concerning interés to us. y, When I y say también us, nos I inquietan mean un me and poco. our research team Me who are refiero a involved mí in the y a mi development equipo of de the principles. investigación que They're a little estuvimos bit concerning, and I'll desarrollando los talk a bit about principios. that. Nos preocupan un poco y voy a hablar de First, eso más there's adelante. this notion of the primacy of También hay una context. noción de la Context is so primacía very del important, contexto. El and it contexto es needs muy to be importante y underlying all necesita decisions about ser collaborative approaches to subrayado. evaluation. Tiene que estar por And encima de todos finally, los we want to enfoques highlight de the importance of evaluación. Y variability finalmente, and la adaptability, importancia de la and that variabilidad y just la links to context adaptabilidad. as well. Y esto, por supuesto, también está vinculado con el contexto.
Well, here we have just an incomplete list Aquí of tenemos una members lista of the incompleta de miembros collaborative approaches de to la evaluation familia family. familia And many of these I'm S. sure you must recognize. For example, Yo utilization seguro of shift focus conocen evaluation, algunos, evaluación empowerment colaborativa, evaluation, evaluación de empoderamiento, muchas que tienen que ver técnicas de cambio, evaluación rural rápida. Seguramente conocen algunas, pero también hay un corpus cada vez más grande de estas. Y lo importante es que los evaluadores están trabajando en colaboración con miembros de la comunidad del programa para coproducir estos enfoques. Ha habido avances de interés. Hay un grupo de personas trabajando con David Peterman que están hablando de la separación o de diferenciar entre evaluación para el empoderamiento, la evaluación participativa y la evaluación colaborativa. Y tienen bastantes publicaciones al respecto. Nosotros no estamos tan de acuerdo con este enfoque porque los separan diferentes entidades, pero ¿qué pasa con el resto de los enfoques que están en la lista que compartí con ustedes? Entonces no estamos muy enamorados de este enfoque porque creemos que el contexto es tan importante y que eso es lo que tenemos que ver primero antes de decidir qué es un enfoque colaborativo. Y también hay un grupo de UCLA con Marvin Auckland que están interesados en la representación visual de la teoría y aplican esto a los enfoques prácticos y participativos. Y utilizan un enfoque de lógica y lo aplican a evaluaciones transformadoras y evaluaciones prácticas. Pero el problema es que lo hace bastante rígido. La idea es que sea fluido y flexible y al parecer, cuando uno lo representa de forma visual, se convierte en una especie de modelo que hay que implementar en secuencia, pero en realidad no es un modelo, es un enfoque. Entonces esa es otra inquietud que tenemos. Y por eso también tenemos que pensar en desarrollar principios para orientar la práctica. Entonces, estos son las principales justificaciones para realizar un enfoque colaborativo o participativo. Primero está las justificaciones prácticas. La idea es mejorar los programas, ver cuáles son las fortalezas y las debilidades. También hay motivos clínicos que tengan que ver con trabajar con la comunidad, a verlos de forma distinta las cosas, empoderar a los miembros de la comunidad, entender sus situaciones para que sea más autodeterminante. También hay justificaciones filosóficas. Cuando trabajamos con la comunidad para coproducir conocimiento, esto se basa en personas que viven ahí, que están dentro de esa realidad. Y esto es muy importante para realmente entender el enfoque. Y también hay justificaciones éticas. A veces necesitamos involucrar a los miembros de la comunidad de práctica o tenemos obligaciones con ellas mediante representación, regulación, etcétera. Hace años, mi colega y yo desarrollamos un artículo, identificamos dos líneas de evaluación participativa, una transformadora y una práctica. Y al parecer muchas personas han adoptado esto y han aplicado esta forma de pensar a su trabajo. En el mismo artículo desarrollamos esta representación tridimensional del proceso, cómo es en la práctica. Y podemos ver la dimensión A, el control de la toma de decisiones de ética. ¿Quién toma las decisiones? ¿El evaluador, las partes interesadas o hay un equilibrio? Segundo, la diversidad en las partes interesadas se limita solo a las personas con responsabilidades administrativas
o que tienen que implementar el programa, o es un rango más amplio de partes interesadas, incluyendo a las personas que serían los beneficiarios previstos del programa? También está la profundidad de la participación. ¿Es solo una consulta con los participantes o es una participación profunda donde se involucra a las personas en la planificación de la evaluación, en el desarrollo de instrumentos, en la recopilación de datos y el procesamiento de datos y el análisis de datos, y después en la diseminación de la información? Hay todo un espectro de actividades para involucrar a las personas. Entonces tenemos que saber cuál es nuestra postura al respecto. ¿Podemos pensar en estas tres dimensiones? Entonces, en cada proyecto o en cualquier momento podemos asignar una ponderación de 1 a 5. ¿Es el evaluador el que está en control o los miembros de la comunidad del programa? Lo mismo con la diversidad y lo mismo con la profundidad de la participación. Entonces podemos calificar estas habilidades y, y aplicarlo en un espacio tridimensional. Entonces tenemos evaluaciones basadas en partes interesadas o participativa transformadora en este espacio tridimensional. Las podemos ubicar y podemos ver que hay un control equilibrado entre los evaluadores y las partes interesadas para las evaluaciones participativas y transformadores. Pero en cuanto a las partes interesadas, los evaluadores están en control. Es más bien como una consulta, más que una participación profunda. Bueno, esta diapositiva es muy importante porque muestra la importancia del contexto. Tiene que haber una razón para hacer una evaluación colaborativa o participativa. Hay un cierto ímpetu para hacer esto. Tenemos que examinar esto dentro de un contexto. ¿Cuál es el contexto social, cultural, respecto de dónde reside el programa? Y una vez que analizamos el contexto, podemos decidir qué propósito abordará la evaluación. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Puede ser responsabilidad, impacto, etcétera. Puede que no sea ese el mejor enfoque, quizás puede ser orientada a mejorar o puede ser para capacitación o para mejorar el proceso o para intercambio de conocimientos. Hay muchos propósitos que se podrían abordar por estos enfoques colaborativos y participativos. Y a la derecha podemos ver las tres preguntas que tienen que ver con las tres dimensiones en la representación tridimensional que les mostré. ¿Quién controla el proceso de evaluación? ¿Quién debería participar? ¿Y qué tan involucrados deberían estar los participantes? Esto es muy importante y esto tiene que ver con entender el contexto y esto diferencia entre el trabajo de Federman, porque ellos solo quieren saber cómo es una evaluación de empoderamiento. Yo creo que eso no es una pregunta tan importante. Aquí están los principios que se desarrollaron en un proyecto de muchos años en el que trabajé yo y mis colegas, Lynn Schuler, y unos estudiantes de posgrados, Natalie Gilbert y Ilhan Huddin, e investigamos con evaluadores que hacen evaluaciones colaborativas durante más de un año y medio para desarrollar estos principios, para guiar la práctica en enfoques colaborativos. Creo que Rodrigo escribió en el chat que hay dos links. Uno es un documento como a modo de folleto que les da un resumen de los principios y describe cada uno. Ese es un documento que tienen ahí. Y el otro se los voy a mostrar pronto. Bueno, también hay un folleto que tiene que ver con las diapositivas que estamos mostrando ahora. Hay 4 cosas que tenemos que saber sobre esta diapositiva. Primero,
La línea punteada sugiere que es un conjunto, pero es un conjunto interconectado. Hay sobreposición, no son pasos separados. Y segundo, la idea es usarlo como un conjunto completo, no solamente como una especie de menú para escoger. Y también hay un orden temporal flexible. Partiendo por el lado izquierdo, está la motivación para colaborar. Pueden comenzar ahí y trabajar, avanzar alrededor del círculo, pero es un orden flexible, temporal, porque es un proceso donde pueden ir y venir, donde pueden volver a principios. Entonces no es una lista de pasos, sino que depende de muchas variables y de las variables en las que se quieren enfocar. Y finalmente hay superposición de estos principios con las evaluaciones mainstream. Pero queremos decir que esto viene de personas que realizan evaluaciones participativas y cuando destacan estos puntos que se superponen, subrayan que es un poco diferente cuando se hace con un enfoque colaborativo. Voy a pasar muy rápido por ellos y voy a hablar sobre algunas que tienen estas consideraciones. Primero que nada, clarificar la motivación para la colaboración. Creo que esta es una de las más importantes, quizás la más importante, porque hay que tener un buen motivo para estar haciendo una evaluación participativa. La idea no es hacerlo por las razones equivocadas. Entonces, ¿por qué usar este enfoque en lugar de un enfoque más convencional? Tiene que haber un entendimiento de la justificación, y esto depende del análisis del contexto. El segundo principio tiene que ver con fomentar relaciones significativas. Se trata de evaluadores trabajando con los miembros de la comunidad del programa y tiene que haber relaciones de buena calidad, pero no solo entre los miembros de la comunidad y los evaluadores, pero también entre los miembros de la comunidad, porque vienen de diferentes posiciones de poder. Algunos tienen mucho acceso a poder, otros no tanto. Tienen que tener una buena relación laboral. Luego tenemos el desarrollo de una comprensión compartida del programa. Siempre hemos dicho, si tienes 7 personas de la comunidad describiendo el programa, qué es lo que tiene que hacer de forma independiente, van a haber 7 respuestas distintas. Entonces, la idea es que todos tienen que estar en la misma línea, todos tienen que entender el programa de una forma común y realizar pasos para que eso suceda. Luego, promover principios participativos apropiados. ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué tipo de diversidad tenemos? ¿Hasta qué punto están involucradas las personas en el proceso de evaluación? Etcétera. Luego, monitoreo y respuesta a la disponibilidad de recursos. Como dije, esto puede aplicarse a cualquier evaluación, pero es muy importante en los enfoques colaborativos porque las partes interesadas participantes son el recurso clave. Y si ustedes no gestionan bien este recurso, ya no va a ser participativo. Entonces, cuando pensamos en recursos, generalmente pensamos en personas, tiempo, dinero, pero en enfoques colaborativos, las personas son un recurso muy importante que hay que gestionar. Monitoreo del progreso y la calidad de la evaluación. Esto podría asociarse con cualquier evaluación, pero lo importante aquí es que hay un rol para el evaluador, para inspirar un sentido de la importancia crítica de la calidad de los datos y del mantenimiento de estándares profesionales de la práctica. El evaluador tiene un rol muy importante en este sentido. Luego tenemos fomentar el pensamiento evaluativo. No solo se trata de analizar el programa y decidir sobre las fortalezas y debilidades y dejar a las personas. La idea es que generar capacidades a medida que avanzan y optimizar la influencia de la evaluación. No nos referimos solo a cómo se usa para tomar decisiones,
sino también empoderar a las personas y darles más voz para más comprensión y darles las oportunidades de marcar la diferencia en sus comunidades. Entonces tiene que haber una especie de seguimiento. Bueno, estos son los principios. Voy a avanzar un poco más para que volvamos al meollo del asunto, que son los facilitadores y los desafíos. Bueno, estas son preguntas a considerar, pero para los investigadores que trabajan en esta área también. ¿Los principios refuerzan la práctica de la evaluación? ¿Hasta qué punto pueden ayudar a planificar o guiar el proceso? Esto es importante. ¿Hasta qué punto pueden los principios informar a las partes interesadas o educar a las personas? ¿Y hasta qué punto son sensibles a las complejidades del contexto? Una vez más, esto es muy importante. Otras preguntas. ¿Los principios están alineados con los enfoques existentes? ¿Hay algunos principios que se complementan más que otros? ¿Los principios son útiles para evaluadores principiantes o más útiles para evaluadores con experiencia? ¿Y pueden aplicarse en contextos multiculturales o interculturales? Entonces, ahora vamos a ir a los facilitadores y los desafíos. Y me gustaría darle el piso a Anne-Marie. Piensen en 3 facilitadores o influencias o causas que ayudan a habilitar un enfoque colaborativo para la evaluación. Piensen en 3 desafíos también, desafíos para los evaluadores. Hacemos esto de forma independiente y todo está interconectado. Así que Anne-Marie les va a mostrar lo que ella hizo respecto de este gran desafío que nos planteamos. Gracias, Brad. Sí, el primer facilitador que quería mencionar era esa idea de que Brad, de hecho, ya mencionó en los principios, de que es muy importante tener o crear, ¿verdad? Una relación con la comunidad de programa. Eh, y eso depende un poco del contexto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando como una evaluadora en una ONG, ya como interno a la ONG, ¿verdad? Esa ONG tenía muchos años trabajando en las comunidades rurales donde estaban implementando programas de salud. Entonces ya tenían una relación con toda la gente en esas comunidades, ¿verdad? Ahora que estoy trabajando como evaluadora externa, ¿verdad? O sea, las organizaciones contratan a mi equipo, ¿verdad? Para realizar evaluaciones. Ya no tenemos, de hecho, esa relación ya existente, ¿verdad? Entonces, hay que ir fomentando, creando esa relación, no solo entre nosotros como equipo de evaluadores y la comunidad de programas, sino también, como Brad mencionó, entre las diferentes partes interesadas también que a lo mejor no se conocen. Y eso es un gran facilitador cuando ya la gente se siente en confianza, ¿verdad? Ya tienen esa relación. Pero un desafío que se puede encontrar usando ese enfoque es que obviamente requiere tiempo y también presupuesto para tomar ese tiempo para crear esa relación. Segundo facilitador es la idea de que hay que crear también espacio y opciones para la participación para los diferentes miembros de la comunidad del programa. Y digo que eso facilita las cosas porque muy fácilmente se puede volver un desafío si la gente se siente como sobrecargada, ¿verdad? O pierden interés con el tiempo, porque a lo mejor no tienen realmente el tiempo de estar involucrada en cada paso del proceso de evaluación. Entonces, a veces ofrecerle opciones
para que la gente pueda decidir en qué partes quieren participar, si no pueden participar en todo. Eso puede ayudar a aliviar un poco esa tensión. Entonces, doy un ejemplo de una evaluación que hicimos aquí en los Estados Unidos, en una región del estado de Ohio, que era sobre el acceso al Internet y equipos digitales. Querían aumentar el acceso en comunidades que tienen poco acceso pues, al Internet por asunto de costo o región geográfica o lo que sea. Y invitamos a varias comunidades a participar en la evaluación, pero, y muchas organizaciones también que trabajan en esa área, pero les ofrecemos diferentes opciones para estar involucrado. Entonces, le ofrecimos, si querían estar involucrados en todo el proceso, desde el diseño de la evaluación hasta la recolección de datos, hasta la interpretación de datos y tomando acciones después basado en las recomendaciones, o si solo querían participar en ciertas fases. Entonces, le fuimos dando como 3 diferentes niveles, por decirlo así, de opciones de participación. Y eso fue para aliviar un poco el hecho de que la gente está muy ocupada y tiene mucho compromiso, ¿verdad? Entonces, que ellos puedan tomar la decisión según su capacidad en qué partes querían participar en la evaluación. Bueno, en el siguiente, si Brad me puede avanzar, gracias. El siguiente es en cuanto, pues, para mí es un gran facilitador tener la habilidad de facilitar. Creo que cuando nosotros estamos trabajando en esa capacidad usando un enfoque de evaluación colaborativa o participativa, nosotros asumimos un rol de facilitador, ¿verdad? Y eso es una habilidad un poco diferente que analizar datos, ¿verdad? Usar la lógica de la evaluación. Entonces requiere una habilidad, perdón, que para mí era algo que tenía que ir desarrollando con el tiempo, ¿verdad? Pero creo que tener esa habilidad facilita todo el proceso de una evaluación participativa, porque le ayuda a poder solicitar las diferentes perspectivas que tiene las partes interesadas y los miembros de la comunidad de programa. Y también le ayuda con lo que puede ser un desafío de que a veces esas perspectivas de los diferentes actores pueden ser un poco contradictorias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a trabajar con esa tensión de que uno lo ve de una perspectiva y otra lo ve de otra? Entonces, eso de tener esa habilidad de facilitar puede ayudar a ver que podemos tener más que una verdad, ¿verdad? Sobre la realidad. Entonces, esos eran los facilitadores y desafíos que quería presentarle. Ahora le voy a devolver a Brad. Gracias, Anne-Marie. Thank you very much. So some of these are, as I've mentioned, they're Entonces, como ya mencioné, varios de estos están interconectados. Hablamos de factores críticos. Si están presentes, tienen un rol en la facilitación de un efecto. Y si no, tienen un efecto debilitante. Entonces, asegurar recursos está bajo esta categoría. En un proyecto en el que trabajé durante muchos años en India, este estaba financiado por DFID, una agencia del Reino Unido. Tenía muy buen financiamiento. Era un proyecto a nivel nacional para generar capacidades y teníamos mucha gente haciendo evaluaciones y aprendiendo sobre evaluaciones, y finalmente llevó a una evaluación a nivel nacional
de profesores. Teníamos más de 50 personas de 9 estados diferentes en India participando en este proyecto. Esa es la evaluación más participatoria, más grande en la que yo he trabajado. Y les puedo decir que llevó a un compromiso y a entusiasmo. Nos reunimos 4 o 5 veces en un lugar central y cuando las personas llegaban, estaban tan motivados. Era impresionante. Entonces, esta es una situación donde hay muchos recursos, pero también he participado en proyectos más pequeños donde la provisión de recursos no existe. Entonces, por ejemplo, trabajando con un distrito escolar para implementar evaluación y hay profesores participando o administradores del colegio, pero si no tienen suficiente cobertura para sus propias labores en la sala de clases o en la oficina, si no hay suficientes recursos para proteger su tiempo, empiezan a perder el interés bastante rápido y luego los evaluadores se van y ya no es un enfoque participativo. Entonces, este es el lado negativo de no tener los recursos y por eso es importante pensar en esto. Luego, quiero hablar de los facilitadores. Identifiqué dos. El primero es la transparencia. Y esto es el rol del evaluador, es asegurarse de que haya aseguramiento de calidad de los datos y que las personas cumplan esto. Al ser transparentes, incluso en contextos donde las personas no están de acuerdo. Por ejemplo, yo estuve evaluando un programa escolar donde la mitad de los profesores estaban de acuerdo y la otra mitad no, pero todos lo aprobaron. Hicimos una evaluación a lo largo de un año y al final de este año, incluso las personas que no estaban de acuerdo con el programa pudieron ver los beneficios porque fuimos completamente transparentes y mostramos todos los aspectos problemáticos con la implementación del programa y también todo el bien que estaba haciendo. Entonces, la transparencia es muy importante. Y otro proyecto en Ontario, Canadá, en este involucramos a las personas para identificar recomendaciones de la evaluación basado en los datos que teníamos y creaban una lista que realmente era como una lista de deseos, de cosas que querían. Y yo les decía, ok, está muy bien, pero ¿pueden mostrarme en los datos donde hay evidencia que apoya esta recomendación? Y a veces no les gustaba mucho hacer eso. Entonces hay que ser honestos y transparentes y asegurarse de que las recomendaciones se basen en evidencia. Bueno, después tenemos la profundidad de la participación. Creo que mientras más se puede involucrar a las personas en todo el espectro de actividades es mejor. Y lo he visto en terreno. Cuando uno hace esto, las personas reciben una sensación de desarrollo profesional, les da energía. Nunca han trabajado tanto con la evaluación y ven cómo lo pueden aplicar a su propio trabajo. Entonces, esto es un elemento muy importante para mí y creo que siempre deberíamos tratar de lograr una mayor profundidad de participación, incluso en aspectos técnicos como análisis de datos. Finalmente, desafíos. Primero, hay un riesgo de generar falsas expectativas. Todos sabemos que la evaluación es un proceso político. Los programas son muy políticos. Entonces, cuando aparece una evaluación y es creíble y hace recomendaciones para hacer cambios en cierta dirección, y estas recomendaciones son ignoradas o reprimidas, porque las decisiones pasan en un lugar más grande, hay, hay muchos motivos por el que el programa tiene que ir en una dirección. Y a mí me pasó esto y volvimos atrás un año y descubrimos que las personas involucradas en la evaluación no solo estaban decepcionadas, estaban muy enojadas porque les generamos esta falsa expectativa de que si hacíamos la evaluación y daban las recomendaciones, las iban a seguir. Pero hay muchos otros factores que entran en la toma de decisiones y hay que considerarlos. Y finalmente, creo que reconocer las diferencias culturales es importante. Volviendo a mi proyecto de India,
Creamos muchas actividades para que las personas hicieran y tratamos de involucrarnos en todo el espectro del trabajo, pero no consideramos la importancia del liderazgo jerárquico en India. Las personas que se convierten en líderes y están más arriba en la jerarquía simplemente no participan en cosas como el desarrollo de instrumentos o la recopilación de datos. Ellos dicen, no, nosotros contratamos a gente para hacer eso. Entonces el aspecto participativo se estaba desarmando debido a esta estructura del liderazgo. Y finalmente tenían diferentes conocimientos. Es un contexto bastante colonial. Para ellos la investigación era más que cuantitativo y nosotros les presentamos el aspecto cualitativo y tuvieron mucho problema para aceptar esto, que un enfoque cualitativo podría involucrar 12 entrevistas, por ejemplo, o 7 focus groups, porque en su mente hay que tener cifras, números. Entonces, este fue un gran desafío con el que tuvimos que trabajar. Y recuerdo que un grupo fue a hacer entrevistas, hicieron 137 entrevistas. Tenían una carpeta gigante, era básicamente un cuestionario. Entonces, hay que entender las diferencias culturales y asegurarse de que las personas están en la misma línea. Bueno, esto es